Mi nombre es Juan Pablo Ramírez, soy chileno, tengo 39 años y hoy actualmente soy el Head Pro de la Academia Tigers acá en Torreón. La verdad que yo siempre jugué tenis desde pequeño y logré estudiar con el tenis. Me bequé en Chile con un 75% de beca jugando tenis por mi universidad. Y mientras estudiaba, ayudaba a un entrenador que fue mi formador a hacer clases de tenis. Y en ese momento me comencé a dar cuenta que la comunicación que yo transmitía a los niños tenía una profundidad mayor a la que yo esperaba. Habían cambios rápidos, los niños mejoraban desde los valores, desde la personalidad. Y empecé a entender de que la herramienta que yo podía usar, que era el tenis, podía transformar muchas vidas. Entonces empecé a tomarle un poquito más de sentido al ser más allá de entrenador de tirar bolas, sino que de ser un guía. La pasión uno la va adquiriendo de pequeño, ves en televisión, en ESPN, jugadores profesionales, distribuyendo, gritando, secando. O sea, son un montón de cosas que van complementando y uno se va creyendo tenista cuando es chiquitito. La verdad que lo mío nunca fue ser profesional. Siempre jugué tenis porque me gustaba mucho, no era por un objetivo como que me moviera tanto como ser profesional o ganar dinero por el tenis. Solamente me gustaba jugar tenis. Y en eso fui mejorando mucho, estuve dentro de los mejores de Chile, en los menores, de junior, pero nunca me movió ser un profesional. Pero sí me movió mucho cuando empecé a usar el mensaje como entrenador, como que la pasión me fue dando por ese lado, la pasión desde la comunicación, desde, oye, puedo cambiar vidas, tengo el poder en mis manos para poder transformar a niños de diferentes lugares, de diferentes edades, por el tenis, cosa que yo podía enseñar de manera muy fácil. Sí, mira, la verdad es que yo nunca pensé dónde iba a llegar, siempre miraba a los Head Pro, a los coaches que estaban acompañando a los profesionales, en ESPN siempre mostraban al entrenador atrás, y yo decía, bueno, y si llego ahí, si en algún momento llego ahí y me decido a trabajar tan duro, el camino fue demasiado largo, o sea, después de 17 años llegué a Roland Garros, a los torneos más importantes del mundo, qué sé yo, a Wimbledon, Australian Open, US Open, pero con eso uno se va dando cuenta que el camino más largo es el que más deja, porque al final el día a día era tan bueno, quería transmitir tantas cosas, que la gente alrededor se empezaba a dar cuenta que había una persona detrás más que un entrenador. Y cuando tú quieres llegar a ese objetivo de los grandes torneos del mundo, tienes que tener esa facultad, esa capacidad valórica para poder enfrentar esos momentos complejos, porque cuando llegas a torneos importantes es un mundo de alguna manera difícil, porque el ego te queda abajo, o sea, tienes que ser aguatero, fisioterapeuta, amigo, psicólogo, entonces es un desafío importante y más encima con jugadores profesionales de tenis que son complejos de manejar día a día. Y yo te digo que esos son los momentos difíciles para mí, cuando llegas a un torneo importante y tienes que estar corriendo, preguntando dónde están las bolas, dónde está el agua, los momentos complejos de los match point que no se logran, cómo lo hago para manejar ese momento que es una mochila pesada para los jugadores, porque tienen que, de alguna manera, los resultados avalar su camino. Entonces, la presión que se siente en esos momentos yo te podría decir que es lo más difícil que uno como entrenador tiene que tolerar. Mira, el día a día siempre es un reto, o sea, yo siempre he pensado de que la formación es fundamental dentro de mi profesión. Creo que el formar es más difícil que mantener o estar con un jugador profesional constantemente. Pero más difícil ¿en qué sentido? En ciertas aristas. Por ejemplo, en que los jugadores más pequeños son difíciles que pongan atención, todavía no tienen claridad con los objetivos que quieren lograr. O sea, tienes que transformarlos a que logren llegar a lo más alto en sus capacidades. Entonces, se necesita más energía porque tienes que envolver mediante tu metodología un objetivo que quizás no estaba claro a un objetivo muy claro. Y eso está en base a disciplina, en base a la motivación que tienes que dar día a día, al que no se te pueden ir detalles de alguna manera con respecto a la formación. Entonces es muy complejo para mí, ¿por qué? Porque tengo que conectar varios segmentos para que el niño o niña tenga esa fluidez en el proceso y mejore. ¿Me entiendes?
Ese es como el desafío, la conexión, la claridad en la información para poder transmitir. En las academias funciona un poco diferente. Uno tiene una estructura más o menos clara y en eso hay siempre los que están moviendo un poco el grupo. Y eso que están moviendo el grupo tenemos que hacerlos muy buenos. Y los que vienen para abajo tienen que acoplarse a ese trabajo. Y en ese acople, de alguna manera, uno va moviendo algunas manillas que son necesarias para que la motivación y el físico se hagan ad hoc a lo que ellos necesitan. Pero si uno tiene una línea transversal en el año, es como yo quiero trabajar 4 semanas, varios tiros de fondo, por ejemplo. Martes, jueves vamos a trabajar subidas a la red. Y el físico, cada 4 semanas lo vamos cambiando porque van cambiando los objetivos. Todo lo que es formación tiene que ver con adaptación a diferentes tipos de trabajo, en donde ellos sean capaces de adaptarse de diferentes maneras a los diferentes trabajos. Si tenemos jugadores o jugadoras, niñas, que se logren adaptar rápido a diferentes contextos, tendremos jugadores buenos. Pero no es algo para cada uno, es un global y de ese global vamos abarcando cositas que van necesitando cada uno de ellos. En lo emocional, en lo físico, en lo táctico, en lo técnico, en todos esos aspectos que son fundamentales para el crecimiento de cada jugador o jugadora. Intensidad. Para mí la intensidad tiene que estar siempre. Tiene que haber la charla en donde se sepa lo que se va a trabajar, en donde se sepa lo que se hizo bien, lo que se hizo mal el día anterior, en lo que quiero que pase, en el respeto, en las cosas que yo necesito que estén claras antes de comenzar el trabajo. Porque si yo no doy las directrices un poco de lo que yo quiero generar en la cancha, ellos no van a entender lo que quiero lograr. Pero cuando ellos saben de que yo cuando hablo me tienen que escuchar, que cuando las cosas se tienen que hacer, se hacen, cuando se conversa, cuando hay agua, pero cuando se trabaja con intensidad. Y que no haya respiro y que estén ahí, que estén firmes, porque a la larga ellos aprenden de que cuando se meten a cancha tienen que estar a full, al 100 y al 200%. Y eso hace que su escalón de mejora sea mayor. Entonces por ahí va la cosa, la intensidad, la claridad con lo que uno quiere informar. Sí hay varios conceptos que yo creo que tienen que tener la claridad para que mejore el proceso o el desarrollo de cada jugador o jugadora. Por ejemplo, los papás, los padres. Los padres tienen que estar conectados con el proceso. Tienen que saber qué es lo que hace el entrenador. Tienen que estar de acuerdo con lo que el entrenador hace. Tienen que entender que no generen presiones desde su lado a los niños. O sea, primero tenemos que tener padres con claridad, seguridad. Que miren desde afuera, que entiendan que el hijo o hija está haciendo un deporte y que está generando una disciplina. Otro factor importante es el dinero, que hay que gastar dinero, son varios miles de dólares que se gastan al año para que el jugador o jugadora se desarrolle, ni siquiera para que triunfe todavía, para que se desarrolle. ¿Y cómo se desarrolla? Entrenando, haciendo físico, saliendo a jugar torneos afuera, porque afuera ellos entienden cómo son ellos mismos con otras personas, sin sus padres, sin su zona de confort. ¿Me entiendes? Es como que ya teniendo esas dos claves, podemos ir caminando y aparte el sistema de trabajo. O sea, tenemos que tener un buen preparador físico, entrenadores que quieran desarrollar a grandes jugadores, que motiven a niños que quizás no encontraban que podían llegar tan lejos, pero si ellos se dan cuenta que tienen potencial, quizás podemos hacer el clic para que ese niño o niña vaya muy lejos. Entonces, son muchas cosas las que tienen que suceder. Muchísimas cosas, entre eso es lo que te comenté. Yo siento que hayan otros deportes que están cercanos al tenis me parece muy bueno igual. O sea, lo que pasa es que el tenis es de sacrificio y disciplina. Entonces, lo que pasa acá en México yo lo tengo muy claro. De hecho, me encantaría poder ayudar de esa manera. En México hay mucha comodidad. Nosotros acá contamos con 8 canchas y tenemos un gimnasio que es fuera de serie de lo bueno que es. Es extraordinario, eso ni los profesionales lo tienen. Pero tienen tanto que no le toman el peso ni la consideración. Por lo tanto, creo yo que el jugador mexicano, como todavía es un deporte de élite el tenis, todavía llega a niños y niñas que tienen un poder adquisitivo grande, mayor, y eso hace que ellos no consideren el esfuerzo que tienen que dar para poder conseguir. Yo siento que hay muchos elementos buenos acá, hay mucha materia prima, y yo siento que Torreón me mandó a llamar para poder hacer algo importante. Y entonces siento que hay una coherencia ahí en que yo pueda ayudar acá a los niños y niñas, pero que la zona de confort no sea tan constante para ellos, como que obligarlos a que salgan,
obligarlo a que viajen, obligarlo a que se sacrifiquen bajo el sol incluso un par de horas, porque tienen todo. Y al tener todo, si lo pones en una cancha de tenis, las soluciones que ellos tienen, las respuestas que ellos tienen frente a los problemas son muy bajas. Y acá tienes que resolver todo el tiempo. Por ejemplo, Tomás Barrios es un deportista chileno que jugó ahora recién las Olimpiadas, estuvo 3 del mundo junior, lo formamos desde los 10 años, lo formamos porque fuimos un equipo y hoy día está a 160 del mundo, estuvo 90 del mundo hace menos de un año, se lesionó y volvió al 160, pero extraordinario, o sea, yo viajé con él a todos los Challenger, a varios Challenger, a torneos ATP, teníamos una conexión extraordinaria, con Alejandro Tavilo, que llegó al 2018 a Chile, desde Miami, estaba 800 del mundo y se quiso ir a Chile porque me lo encontré justamente acá en México, entrenamos en México, le gustó tanto estar con nosotros, tuvo tanta conexión, que es lo que te digo, que decidió agarrar sus maletas y irse a Chile, al lugar más lejano del mundo, y resultó que ahí hoy ya es 20 del mundo y es el número 1 en Sudamérica. Y claro, también estuve con él y fui parte del proceso de desarrollo que lo llevó a estar dentro de los mejores del mundo, entonces, lo que me hace feliz porque uno ayuda, pero sin esperar de que las cosas sean tan exitosas. Si bien uno aspira mucho, pero cuando llega el momento dices, oh, llegó a 20 del mundo y resulta que entrenaba con nosotros, y eso hace que mi currículum obviamente crezca y que mi perspectiva de la experiencia también dé una opinión diferente. Siempre dije, cuando sea exitoso en lo que haga, voy a entregar mi éxito a los niños que más lo necesitan. Y ese momento lo consideré como lo más importante de mi vida en el tenis, llegar a las montañas, a poder hacerle clase a los niños que tienen un cierto trastorno de la personalidad y a los niños que son un poco, no sé cómo se les llama acá, pero son huérfanos. Y la verdad que ellos valoraron mucho lo que yo hice por ellos en ese momento, los mensajes que entregué. Y quizás si alguno lo recibe bien, quizás podemos tener algún tenista en un futuro que uno nunca sabe lo que puede lograr con una pequeña palabra. Así que feliz de haber hecho esa experiencia de alguna manera. Yo no fui jugador profesional, por ejemplo, que se quite un poco ese ejemplo de que si no eres jugador profesional no puedes lograr llegar a las grandes ligas. Yo lo hice y lloré muchas veces cuando estaba abajo de la Philippe Chatrier, por ejemplo. Lloré muchas veces cuando estaba en Queens, que es uno de los torneos más importantes del mundo. Y creo que se pueden lograr. Recuerdo que llamé a mi esposa muchas veces y le dije, no puedo creer que esté acá. Pero eso tiene que ver con el trabajo que se hace día a día. O sea, yo siento que las cosas no llegan porque sí. Uno va construyendo el camino y eso le quiero plasmar un poco a los entrenadores de México. Que no se queden solamente en las clases particulares por ganar dinero, porque el dinero es finito, pero lo que uno puede entregar en el mundo del tenis es infinito. Y desde lo valórico, desde llegar a los torneos más importantes del mundo, ser un ejemplo, o sea, dejar una huella, en el mundo del tenis dejar una huella. Siento que yo estoy dejando una huella, en muchas personas quizá en silencio, en otras personas acá en Torreón, y una huella importante en mí de darme cuenta que pude lograr muchas cosas en la vida, siendo que quizá empecé desde muy bajo y me di la vuelta más larga, te lo juro, la más larga. Muchos entrenadores pisan a otros para poder ser mejores. Esa no es la forma. La manera más larga es el trabajo, el sacrificio y el aprender mucho, tanto que nadie después te pueda mover después de 20 años con la información que tuviste o que te entregó el mundo o la vida.